es lineal, quiere decir que se anula cuando x es 1. Y acuérdense que habían esos dos tipos de factores, lineal y cuadrático irreductible. Entonces descompongo un polinomio en sus factores respectivos, lineales y cuadrático irreductible, y para buscar el máximo común divisor, ¿qué hago? Cada factor primo, cada factor lineal o cuadrático irreductible, menor exponente. Menor exponente ahí. Dense cuenta, por favor, que este factor lineal lo tengo acá abajo. ¿Y cómo lo escribo acá abajo? X menos 1 exponente, x menos 1 elevado a 0. X más 1 al cubo lo tengo acá arriba. Entonces, permítanme copiarlo. Y de esa forma, acá arriba me aparece x más 1 elevado a 0. Dense cuenta que si yo agrego esas relaciones, no altero nada, porque eso sigue siendo 1, el multiplicar por 1 no altero nada, eso sigue siendo 1, multiplicar por 1 no altero nada. Entonces, ¿qué hago? Cada factor primo menor exponente. El colocar esto acá no juega rol. El colocar esto acá no juega rol porque es 1, por eso es que se omite, no se escribe. Y de esa forma conseguíamos que el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo, ¿qué nos decía? Cada factor primo mayor exponente. Cada factor primo mayor exponente. Cada factor primo mayor exponente. Y de esa forma determinamos que el mínimo común múltiplo. Me interesa entonces operar fracciones algebraicas. No se olviden que las fracciones algebraicas las podemos sumar. Al sumar dos fracciones algebraicas, siempre obtengo una fracción algebraica. Al restar dos fracciones algebraicas, siempre consigo una fracción algebraica. Por lo tanto, se cumple con la propiedad de Serrano. Es decir, siempre obtengo que la misma estructura. Donde esto es válido para todo valor x en los reales, de modo que el denominador sea distinto de 0. Es decir, se tiene que cumplir esa condición. Esto es válido para todo valor de x en el cual el denominador es distinto de 0. Eso está ahí precisamente. Entonces me interesa mirar suma de fracciones. Ahí sí. Una de las formas de sumar era que amplificar esto por el denominador de esta fracción, amplificar la segunda fracción, por el denominador de la primera fracción. Y de esa forma conseguimos la regla general, que sería que eso por eso, partido por eso por eso. Ahora, había otra forma más. ¿Y cuál era? Simplificar al máximo. Es decir, el máximo común divisor de entre los dos, dividir. Cuando yo divido por el máximo común divisor, estoy tomando en cuenta los valores de x, de modo que eso es distinto de 0. Simplifico esto por el máximo común divisor. Y una vez simplificado acá y acá, recién busco el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y de esa forma amplifico esto acá y acá en aras de obtener el mismo denominador. Dense cuenta que es lo mismo que hacíamos cuando teníamos fracciones algebraicas, cuando teníamos fracciones en los números racionales, cuando sumábamos números racionales. Entonces, ejemplo, dense cuenta que esto que está acá
tiene factores, pero de ninguna forma son esos, ¿sí o no? Eso lo podría factorizar por X. Cuando tengo igual denominador, como esto no hay nada que se simplifique acá, no hay nada que se simplifique acá, lisa y llanamente mantengo denominador, sumo numeradores, ¿no? Abro paréntesis, agrupo términos semejantes, x cuadrado más x más 2. Y de esa forma consigo eso. Donde esto, dense cuenta que no hay factores comunes. Entonces, los opero de esa forma. Dense cuenta acá, por favor, de nuevo, no hay factores comunes. Entonces, lisa y llanamente, como es el mismo denominador, sumo numerador. Esto lo podría factorizar, pero dense cuenta que no se simplifica con lo de abajo. Por lo tanto, no tiene sentido, lo dejo tal cual. Acá, cuando los denominadores son distintos, y dense cuenta que el mínimo común múltiplo entre x e y es x por y, por eso es que me conviene amplificar esto por y, esto por x, en aras de tener el mismo denominador. Abran eso. Me queda xy menos y cuadrado menos xy más x cuadrado. Agrupo términos semejantes, eso y eso se anula. Finalmente me queda eso menos eso partido por x. Eso lo podría escribir de otra forma, sí, separarlo, porque dense cuenta que es un binomio partido por monomio. Y si los separo, ¿cómo me quedaría eso entonces? Fíjense bien, por favor. Eso también, ¿cómo podría aparecer escrito? X e y distintos de 0. Simplifico, simplifico. Me queda entonces xy más y x. Finalmente, también lo podría escribir así. Cualquiera de esas formas son todas correctas, manteniendo las restricciones respectivas. Ahora, dense cuenta, por favor, ¿qué hice acá? Amplifiqué esto por x menos 3, esto por x menos 1. Desarrollé eso y lo conseguí ahí, agrupando términos semejantes. Desarrollo eso y lo consigo acá. Reduzco términos semejantes y consigo eso. La pregunta mía es, ¿esto que está acá, lo pude haber simplificado antes? ¿Sí o no? Sí. Por X. Dense cuenta, por favor, el máximo común divisor entre ese numerador y ese denominador no es x menos 1, porque dense cuenta, es cierto, lo podría resolver de esa manera, pero también lo podía dejar mucho más simplificado. ¿A qué me refiero? Primero, haber factorizado eso. Dense cuenta entonces qué es lo que estoy diciendo. A veces es preferible operar de una o no de otra forma. X cuadrado menos x partido por x menos 1 más x menos 2 partido por x menos 3. Está claro que eso no se simplifica. Pero esto de acá lo podía escribir como x por x menos 1 partido por x menos 1, siendo x menos 1 distinto de 0, x distinto de 1, dense cuenta que eso se simplifica. Y me queda x más x menos 2 partido por x menos 3. Ahí tengo 1.
mínimo común múltiplo de entre 1 y x menos 3 es x menos 3. Amplifico esto por x menos 3 y esto por 1. ¿Qué me queda entonces? X por x menos 3 más x menos 2 partido por x menos 3. Abran. X cuadrado menos 3x más x menos 2 partido por x menos 3. Agrupen términos semejantes. X cuadrado menos 2x menos 2 partido por x menos 3. Y dense cuenta, por favor, que eso es mucho más sencillo que eso que está ahí, ¿no? Cuidado, por favor, porque en la prueba puede aparecer desarrollado de ambas maneras. Ambas son correctas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Sí, profe. Cuidado con eso, por favor. Ahora, dense cuenta qué me conviene acá realmente. Cuando tengo polinomio por polinomio, multiplicar eso por eso menos eso por eso dividido por eso me parece que es una locura. ¿Qué es preferible entonces? Factorizar eso, diferencia de cuadrados, suma por su diferencia. Factorizar eso, un par de números que multiplicados me dé 2 y sumados me dé 3, 2 y 1, ambos positivos. Factorizar eso, un par de números que multiplicados me dé 2 positivos, sumados me dé menos 3 negativo, menos 1, menos 2. Eso que está ahí es diferencia de cuadrados, suma por su diferencia. Entonces, ¿qué hago? Lo escribo, lo factorizo, y es preferible el máximo común divisor entre esos dos dividan por x más 1. Para eso, tengo que pedir que x más 1 sea distinto de 0. Con esa restricción lo puedo hacer. Puedo simplificar x menos 2 con x menos 2 siempre y cuando x menos 2 sea distinto de 0. Y bajo esos términos me queda eso. Y dense cuenta que eso menos eso son opuestos, por lo tanto da 0. En las fracciones también existe la fracción opuesta, también existe la fracción inverso aditivo, la fracción inverso multiplicativo. Existen todas las propiedades que miramos en los reales, absolutamente todas. ¿Entienden cómo llegué a eso entonces, no? Por eso es que siempre es preferible primero simplificar. Cuando se simplifique se mantienen las relaciones. Ahora, fíjense bien. Este ya lo hice, ¿no? Qué horror, parece que los tengo repetidos. Déjenme mirar. Ese estaba ahí. Qué horror. ¿Cómo se me puede haber pasado? Y ese ya lo hice. Entonces elimino. Déjenme grabar esto porque si no, no sé por qué no se está grabando. Ahora. Pero si eso ya lo... ¿Cuál borré? ¡Qué horror! Ahí, déjenme ordenar esto. Ahí, borré el que no debía. Ese va ahí arriba. Ahí. Ahí sí. Ahora, multiplicación. Es cierto, yo puedo multiplicar eso por eso por eso, pero realmente, ¿qué me conviene? Antes de multiplicar todo,
tratar de simplificar al máximo. Entonces el máximo común divisor entre esos dos, máximo común divisor entre esos dos, luego, ¿qué hago? Máximo común divisor entre S y S. Entonces, déjenme seguir agregando acá cosas. ¿Qué busco? Epa, cónchale. Es decir, ¿qué voy a hacer ahora? Una vez que simplifico en línea ahí, en columnas, ¿qué hago? Máximo común divisor entre cruzados. Eso que ya está simplificado con eso que ya está simplificado. Es decir, entre eso y eso. Siempre se simplifica también cruzado. Ahí. Y lo mismo acá abajo. Lo mismo esos dos. Es decir, máximo común divisor entre ese polinomio y el otro polinomio cruzado, que es ese que ya fue simplificado. Y de esa forma simplifico las fracciones mucho más rápido. Es decir, ejemplo, dense cuenta, por favor, que en vez de multiplicar eso por eso, eso por eso, desarrollarlos, es preferible factorizar ahí, factorizar ahí, factorizar, factorizar. Esto es diferencia de cuadrados, suma por su diferencia. Diferencia de cuadrados, suma por su diferencia. Esto es binomio de término común. Par de números que multiplicados me dé menos 2, sumados me dé menos 1, menos 2, menos 2 más 1. Acá lo mismo, menos 2 más 1. Multiplicado me tiene que dar menos 2, sumado me tiene que dar 1, 2 menos 1. ¿Qué hago entonces? Busco el máximo común divisor entre ese numerador y ese denominador, que vendría siendo x más 1. Entonces, con x más 1 distinto de 0, simplifico x más 1. Me queda eso. Entonces, dense cuenta que ahí estoy simplificando eso con eso. Y eso lo estoy simplificando gracias a eso, a esa condición con esa relación que nace de ahí. Luego estoy simplificando x más 2 con x más 2. ¿De dónde está saliendo eso? Precisamente de acá. Gracias a eso puedo operar, si no, no podría. Luego, ¿qué hago? Miro cruzado. Eso, con eso, es el máximo común divisor. Busco el máximo común divisor entre eso y eso. Simplifico y dense cuenta que finalmente consigo que eso es 1 partido por 1, 1, ¿no? Dense cuenta, por favor,
Acá no hay nada que simplificar. Acá no hay nada que simplificar. Entonces, ¿qué hago? Suma por su diferencia, x al cubo por 4x, 4x a la cuarta. Desarrollo en línea. Pero primero trato de simplificar eso. Trato de factorizar ese numerador y ese denominador. Como no tienen factores comunes, multiplico. Dense cuenta, por favor, de nuevo, no hay factores comunes. ¿Qué hago? Multiplico. Multiplico. Me queda esa, ¿no? X al cuadrado, la suma de los términos no comunes, menos 1 más 4, 3 por término común X, más el producto de los términos no comunes, menos 1 por 4, menos 4. Y eso es cuadrar el binomio, ¿no? Ahí lo tengo. División. No se olviden que si estoy dividiendo monomio por monomio, eso se puede dividir sin ningún problema. Hay veces que las fracciones ustedes no las pueden llegar y dividir. Entonces, ¿qué hago acá? Lisa y llanamente divido, y esto ya lo vi, eso con eso, menos 3, 3 partido por menos 2, menos 1,5, agrupo factores literales y aplico propiedad de factores. División, potencia de igual base, conservo la base, resto los exponentes. Conservo la base, resto los exponentes. Y finalmente consigo eso. Y tengo un polinomio dividido por un monomio. ¿Qué hacemos? Separamos el polinomio en suma de monomios y lo dividimos por el monomio. Entonces separo eso de esa forma. Y ahí que hago, divido 3 partido por 2. Eso daba, lo voy a escribir como decimal, 1,5 por A, 6 partido por 2, 3. Eso me queda, lo puedo escribir de esa forma, o como también lo puedo escribir como 0,5. Cualquiera de las dos formas que aparezca es correcta. No se olviden que en la división de dos fracciones, en la primera fracción por el inverso multiplicativo, el recíproco de la segunda. Es decir, se cumplen las mismas propiedades que los números racionales, que los números reales. Entonces, ¿qué hago? Doy vuelta a esto. Que es lo mismo que eso por eso en el numerador, eso por eso en el denominador. Como esto no tiene factores comunes, lo abro y me quedaría ahí. Dense cuenta que acá ya es distinto. Inverso multiplicativo de eso, lo doy vuelta. ¿Y qué hago ahora? Descompongo en factores. Fíjense bien, diferencia de cuadrados, suma por su diferencia. Simplifico x con x al cubo, me queda x cuadrado en el denominador. Ojo, acá faltó una. ¿Qué cosa? Las restricciones. ¿Eso cuándo es válido? Cuando el x es distinto de 1, perdón, x distinto de 0 y x más 1 distinto de 0, porque eso se simplifica. Acá faltó escribir la restricción para que todo esto estuviera todo bien cuadrado. Y finalmente consigo eso. Entonces, ¿qué faltó acá? Las restricciones. No se olviden, por favor, los cocientes exactos. Esto de acá viene de diferencia de cuadrados, suma por su diferencia. Con A más B ¿por qué no me agarra la palabra? Necesito, a ver, necesito que me tome eso que está ahí. Lo copio para que sea la misma caligrafía. Lo pego. Ahí sí. Dense cuenta que esto es correcto con A más B distinto de 0.
Y eso viene de acá. Simplifico. Esto también, con A menos B distinto de C. A menos B distinto de C. Y eso viene precisamente de acá. Ahora, diferencia de cubos. Teníamos esa relación. ¿Eso es equivalente a eso o también a eso? Donde dense cuenta que simplifico al dividir por A menos B, me queda precisamente eso. Al dividir por A cuadrado más AB más B cuadrado, me queda precisamente eso. No se me puede olvidar las restricciones. Acá el A y el B son distintos de cero. Acá A menos B distinto de cero. En forma análoga, suma de cubos. En forma análoga, suma de cubos. Dense cuenta que ahí tenemos la suma de cubos. Entonces, al dividir todo esto por A más B, me queda eso. Puedo dividir siempre y cuando A más B sea distinto de C. Divido acá por A cuadrado menos AB más B cuadrado. Y me queda A más B. Precisamente con A más B distinto de C. Eso era diferencia, esta es la suma correcta. Esa era la materia que quería ver con ustedes. Vamos trabajando, por favor, tenemos que cerrar esta guía. Le voy a liberar inmediatamente